Centro Bíblico Internacional, muy buenos días, el Señor te continúe bendiciendo. Para mí es un enorme placer acompañarte hoy martes 21 de abril a este espacio de la Palabra Dice. Como lo sabes, hemos venido leyendo los últimos días el Evangelio según San Juan, compartiendo y estudiando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a continuar leyendo e instruyéndonos en el ministerio de nuestro Señor. Pero para eso, antes de comenzar, quiero invitarte y hacerte la misma recomendación de siempre. Ve a ese lugar privado, a ese sitio donde tú puedes compartir de la palabra con nosotros, la puedes leer y la puedes atesorar en tu corazón. Y asimismo, quiero que en este momento tú me acompañes, dándole gracias a Dios, porque debemos ser agradecidos con todo lo que Él permite mañana tras mañana en nuestras vidas y que podamos tener estos espacios donde compartimos de su palabra. Te invito a que cierres tus ojos en este momento y coloquemos delante de Dios este hermoso tiempo. Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias. Gracias, hermoso Dios, por este hermoso día, este día martes 21 de abril que pones delante de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias porque has permitido, Señor, de que podamos abrir nuestros ojos, que podamos amanecer en bendición, Señor, que podamos tener el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos y tener este espacio para compartir de tu palabra. Te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo traigas sabiduría y discernimiento, Señor, a partir de este momento en nosotros. Que las palabras que lean nuestros ojos sean atesoradas en nuestro corazón y que podamos poner en práctica, Señor, todo aquello que nos enseñas. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra y te invito a que vayas a ese Evangelio según San Juan y vamos a leer del capítulo 10 en adelante. Hasta el día de ayer con nuestro hermano Johnny Guzmán leímos el capítulo 9. Por eso comenzaremos a partir del 10 y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan capítulo 10. Jesús el buen pastor. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso?
Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Versículo 22. Jesús y la fiesta de la dedicación. Por esos días se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos que quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan pronto porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creerán, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Capítulo 11. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco que los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que andaba de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro, versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Versículo 38. Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenle que se vaya, les dijo Jesús. Versículo 45. La conspiración para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían preciado lo hecho por Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezcan toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarnos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debían denunciarlo para que lo arrestaran. Capítulo 12. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó:
¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí, y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Versículo 12. La entrada triunfal. Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que habían cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿Cómo pueden ver, así no vamos a lograr nada? Miren cómo lo sigue todo el mundo. Versículo 20. Jesús predice su muerte. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y a donde yo esté, allí también estará ya mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Versículo 37. Los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de haber hecho Jesús todas sus señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane.
Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Gloria a Dios por su palabra. Hemos leído el capítulo 10, 11 y 12 del Evangelio según San Juan. Y aquí vemos una de las últimas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, como fue la resucitación o la resurrección, de Lázaro, que fue algo que aconteció y dejó mucho sonido entre los fariseos. ¿Por qué? Porque el hombre ya llevaba 4 días sepultado y esto fue increíble. Muchos lo juzgaron, muchos lo señalaron, pero muy pocos lo creyeron. Ahora bien, también comenzamos a ver cómo se iba preparando el Señor para ese sacrificio hermoso. Y a lo largo de estos capítulos que vamos a seguir leyendo el día de mañana, vamos a ver cómo fue consumada esa obra que el Señor vino a hacer a esta tierra. Pero ya para finalizar, quiero invitarte que me acompañes a darle gracias a Dios por esta palabra hermosa que nos muestra el poder de Dios y cómo en su infinito amor les hablaba claramente a los fariseos y no entendían. Ahora yo quiero que tú me acompañes en oración para pedirle al Señor que estas palabras que están escritas le abran los oídos, las mentes y el corazón a todos aquellos que aún no han querido escuchar. Cierra tus ojos. Señor Padre de la Gloria, tú eres hermoso, tú eres precioso, Dios. Te damos gracias, Señor, por la lectura del Evangelio según San Juan, donde vemos cómo Jesús era totalmente claro, Señor. Cómo hablaba, Señor, y lo gritaba, para que todos entendieran de que Él era el Cristo, de que Él había venido a esta tierra a salvarnos y a rescatarnos. Pero por su corazón endurecido y sus oídos sordos, sus ojos ciegos, no quisieron verlo ni reconocerlo. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas, hermoso Dios, ser luz en el camino, que podamos mostrarle a todos aquellos que todavía no creen que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos llena de amor, de paz, que nos llena de vida y que ha venido, Señor, a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia. Hoy te pedimos, hermoso Dios, de que esta palabra sea escuchada por todo aquel que aún ha sido sordo a ella y que pueda entender y comprender de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él podemos tener acceso directamente a ti. Todo esto lo ponemos delante de ti siempre agradecidos, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso con nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Qué bueno, gloria a Dios. Esto es uno de los capítulos que más me gustan del Evangelio según San Juan, y especialmente cuando habla de la resurrección de Lázaro. Quiero invitarte, mi querido hermano, a que continuemos compartiendo de la palabra de Dios, que no hay nada más hermoso que poder hacerlo todos los días. Y hemos tenido en medio de esta eventualidad la posibilidad de compartirla como hermanos. Ahora bien, te invito a que el día de mañana te conectes a esta misma hora y podamos en compañía de nuestros hermanos en fe seguir compartiendo de los evangelios y poder atesorar esta palabra en nuestro corazón y seguir llevándola a todos aquellos que la necesitan. De mi parte no queda más que desearte el más hermoso de los días, bendecirte, bendecir a tu familia y que podamos encontrarnos muy pronto, abrazarnos y poder dar una palabra de bendición. El Señor te continúe bendiciendo. Un feliz día. Bendiciones. Familia CBI Cartagena. Recuerda que para estar enterados de todas nuestras actividades y no perder ningún contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube.
Encuéntranos como Iglesia CBI Cartagena.